Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás al número del programa o a nuestras redes sociales. En el programa de hoy contamos con la visita del doctor Sebastián Obregón, que es uno de los autores de un estudio que se hizo en Argentina, el estudio Omecardio, donde se utilizó el omega 3 y se demostró un efecto en 12 semanas de seguimiento para la reducción de los niveles de tensión arterial, rigidez de las paredes arteriales y la disminución de la inflamación. Habitualmente nos escuchaste hablar de la importancia que tiene el omega 3, la deficiencia que tenemos en nuestra alimentación, pero vamos a entender en el programa de hoy por qué utilizaron esta sustancia, este nutriente para la presión arterial, porque habitualmente te hablamos de que es antiinflamatorio, que tiene efectos a nivel del perfil lipídico, pero la hipertensión arterial, bueno, este estudio demuestra que también lo tiene y vamos a desarrollarlo junto con el doctor Obregón, que nos va a visitar en el programa de hoy. Además, te vamos a estar contando lo referido a la entrega del Premio Nobel de Medicina. ¿Qué impacto tiene esto en nuestra salud? El trabajo, el premio fue dado a investigadores que demostraron un freno que existe en forma natural en el sistema inmune, es decir, algo que evita que el sistema, nuestro sistema de defensas, agreda o ataque a nuestras propias células. Las enfermedades autoinmunes que hoy vemos con mayor aumento, con mayor incidencia, que de alguna manera tienen desregulado ese freno que fue premiado en este premio Nobel. Y vamos a tratar de entender el por qué y qué es lo que podemos hacer hoy en día para disminuir la incidencia de estas enfermedades autoinmunes. Vamos ya a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo hacemos con fuerte aplauso como cada programa. ¿Cómo anda, doctor Gabriel Lapman, nefrólogo cardiólogo? Muy bien, ¿cómo va, Milton? Hoy vamos a hablar de, bueno, en sintonía con la entrevista con el doctor, el tema del colesterol, ¿no? Preocupa mucho a la población en general y vamos a hacer un test de colesterol real para que la gente pueda básicamente autoevaluarse y ver si, obviamente... Motivar la consulta, pues va sí, mucho más allá del número de colesterol total, lo que tenemos que tener en cuenta. Y estamos hablando de dos factores de riesgo principales de la enfermedad cardiovascular, la hipertensión arterial y el colesterol elevado. Exactamente, es el complejo colesterol, ¿no? Este continuo cardiovascular en el cual el colesterol es una piedra fundamental para la creación de las enfermedades cardiovasculares y el infarto, la CV, así que vamos a ver sobre este tema. Nuestra Nutri, Delphi Zimmerman, ¿cómo ¿Todo estás? bien? Bien. ¿Qué tal su humor en la mañana de hoy? No, excelente. Hoy lo Entonces hubo gimnasio, si ella está de buen humor es que hubo actividad gimnasio, física. Hubo poco sueño. ¿Ya desayunó? Sí. Ya desayunó, hoy sí. Hoy cortó el ayuno temprano. Desayuné huevitos, entrené. Ayer me dormí tarde porque cuidé a mi sobrina, pero bueno, alegre, feliz. Entonces estás de buen humor. Estoy de buen humor, por ahora. En un rato. Hoy traigo un tema que me consultaron muchas pacientes mías. Entiendo que es un tema que está en auge y está bueno acá bajarlo y aclarar porque genera un poco de controversia, que es el lipidema. ¿Es un tema de salud o es un tema estético? Vamos a desarrollar un poquito qué significa esta condición que sufren muchas mujeres, que básicamente tiene que ver con esto de acumular grasas principalmente en la zona de los brazos o de las piernas, pero que están desproporcionadas al resto de su grasa corporal. Entonces, marcar un poco las diferencias y la dieta o el tratamiento desde el lado nutricional que podemos sumar para mejorarlo. Esto que se da en mujeres, que habitualmente no está diagnosticado, pero ahora está bastante de moda, por eso vamos a desarrollarlo. También la importancia de diferenciarlo de otras causas de edema, es decir, de hinchazón en extremidades, sobre todo en miembros inferiores, que pueden estar relacionados a lo cardiovascular, a lo renal, también causas linfáticas, pero vamos a trabajar directamente sobre el lipedema, que es esta situación que nos comenta la Nutri. Licenciada Mariana Kers, sexóloga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bueno, siempre un lujo estar por acá. Hoy les traje unos ejercicios para la zona pélvica. ¿Cómo? Esto les va a gustar, en casa ya están así, quiero esto. En casa lo que van a hacer es un ejercicio muy fácil y van a poner a trabajar la zona pélvica porque también esa zona, que es nuestro eje de placer, también hay que llevarla al gimnasio, también hay que entrenarla y les voy a enseñar cómo hacerlo con unas contracciones muy sencillas de hacer que las pueden hacer tranquilamente en casa. ¿Para mujeres, para hombres? Para cualquier persona que lo quiera hacer. ¿Y para qué ayuda? Después vamos a ver. Tiene sus secretos. Vamos a entender para qué estos ejercicios que nos propone la licenciada. Y además hay que pensar que es otra cosa que tenemos que ejercitar, que son nuestras neuronas.
hay que ponerlas en movimiento y para eso los desafíos de cada mañana. Ejercicios que nos ayudan a movilizar y activar nuestras neuronas. A ver el ejercicio del día de hoy, cuál es el planteo y si en tu casa lo podés resolver. ¿Qué tienen en común estas tres palabras? Zapato, paloma, tomate. Zapato, paloma, Yo. tomate. Ah, no. Levanta la mano la Nutri. Yo. Las sílabas dice... Las sílabas. Las No, porque sílabas. una es ¿Qué O. pensás vos, Nutri? No, porque es una 3 O, sílabas. A, E. Pero había otra que era A o A, así que no. No, pero son 3 sílabas. Ella dice la cada una. vocal. Zapato, paloma, A ver, Latman, No, yo ni me voy a idea. correr acá a ver si... Ni idea, A ver, vengo acá, Ni un arriesga, poquito de ni estudio. cauto. Zapato, paloma, tomate, me parece que atrás de cámara Ya lo vi. ya lo saben. Lo vio Tomate, Latman. paloma, Pará, zapato. tranquilo, a ver, explícalo. Que ¿Cómo si es vos esto? lees de arriba hacia abajo, dice zapato, paloma, tomate. Si puedes leer separamos en sílaba, la primera, zapato, la segunda, paloma, y la tercera, tomate. tomate. Ahí está. ¿Ah? Se puede leer Bien. así y Está así. buena. Muy bien, se puede leer entonces en horizontal y vertical. Esa era Aprobado. lo que tienen en común. Vamos ya con el informe del día de hoy. Los ácidos grasos omega 3 son un tipo de grasa poliinsaturada esenciales para la salud humana. El cuerpo no puede producirlos por sí solo, por lo que es importante obtenerlos a través de la dieta o suplementos. Entre los muchos beneficios que aportan, los omega 3 pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, tienen propiedades antiinflamatorias, son importantes para la función cerebral y esenciales para el desarrollo fetal durante el embarazo. Existen varios tipos de omega 3 y las fuentes para obtenerlos son los pescados grasos, algunos aceites vegetales, las nueces y las semillas de chía y los suplementos. Los omega 3 son nutrientes esenciales que ofrecen numerosos beneficios para la salud. Por lo tanto, es importante obtenerlos a través de la dieta o suplementos. Y para hablar sobre este estudio que se hizo en Argentina, el Omecardio, tenemos uno de sus autores, el doctor Sebastián Obregón, que es especialista en medicina interna y cardiología, jefe del Centro de Hipertensión Arterial y Envejecimiento Vascular, director médico en Santa María de Salud de San Isidro. Muchas gracias, Sebastián, por tu visita. Gracias por la invitación. Hola Milton, hola a todo el panel también. ¿Por qué el omega 3 en este estudio? Básicamente porque ya sabíamos que los omega 3, estos ácidos grasos de cadena larga que están muy frecuentemente en los pescados, por ejemplo, y en otros alimentos, sabíamos que eran beneficiosos para la salud a través de varios estudios, en pacientes que ya habían tenido un infarto, pacientes que tenían mucho problema cardiovascular, pero también faltaba descubrir que en los pacientes normales de todos los días de consultorio esto pudiera generar algún beneficio adicional al tratamiento que ya se establecía. A ver, para entender, ¿qué fue el estudio? Porque hablás de pacientes normales. ¿Eran pacientes sin antecedentes cardiovasculares? No, eran pacientes que ya eran nuestros propios pacientes de todos los días, pacientes con tratamiento para hipertensión, tratamiento para problemas para el colesterol, o sea, con presión alta controlados, con colesterol alto controlados, que agregamos a la indicación una formulación, un compuesto farmacéutico de omega 3, que a 12 semanas generó un montón de beneficios que es lo que esperábamos. ¿Cuáles son esos beneficios que tuvo el aporte de omega 3 en altas concentraciones? Bueno, nosotros diseñamos el estudio como un estudio que se llama doble ciego, que es como la mejor forma de obtener información médica sin tener que sesgar la información, o sea, sin dirigir la información. Entonces le dimos a un grupo de pacientes omega 3 y a otro grupo de pacientes placebo, una sustancia parecida o con una cápsula parecida durante 12 semanas. Y lo que probamos fue que al término de esas 12 semanas, o estos 3 meses, bajó la presión arterial aún más de lo que ya estaban controlados, bajó la rigidez arterial, que es la forma en la que medimos el envejecimiento real del sistema cardiovascular, que es como la velocidad con la que vibran las arterias, y bajó también varios parámetros que usamos para la inflamación. Muchos los recordarán del COVID, como la ferritina, la proteína C reactiva, que es un marcador sumamente famoso desde el punto de vista de infarto y todo esto. Y también utilizamos un elemento que está al alcance de todos los médicos, de todos los pacientes, que es el hemograma. ¿Viste donde están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas? Hay una parte de los glóbulos blancos, son los neutrófilos, que son como la primera línea de defensa contra las bacterias, y los linfocitos, que es como el ejército de élite después para la inmunidad. Entonces, esa relación entre ambos genera un cociente que usamos como marcador de inflamación. Todo eso, por suerte,
tuvo un resultado beneficioso y bajó con el tratamiento. O sea, el aporte de omega 3 tuvo estos efectos beneficiosos. Y cuando hablamos de fuentes alimenticias de omega 3, tenemos que focalizarnos en el pescado, sobre todo los peces grasosos y demás. ¿Hubo algún tipo de encuesta o consulta de cuánto estaban consumiendo? Porque nosotros vemos y notamos que el consumo de pescado en nuestra sociedad es muy bajo o nulo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos algunas publicaciones previas respecto, hemos utilizado en investigaciones previas las encuestas alimentarias de la OMS y realmente vemos un muy bajo consumo de omega 3. Vos pensás que hay otra fuente de omega 3 como el aceite de oliva, como los frutos secos, y para que te des una idea, en estudios que han demostrado beneficio con omega 3 de otra fuente, no de pescado, sino por ejemplo de oliva, utilizan 4 litros de aceite de oliva por mes por persona. O sea que eso es algo que está fuera de nuestra habitualidad en la dieta. Pero realmente consumimos muy poco pescado como población general. Pensá que sería más o menos el equivalente a entre 100 y 200 miligramos de pescado azul, esto es pescado con cola en B, por día. O sea, no está dentro de nuestra costumbre, de nuestro folclore alimentario. Y aparte, cuando repasamos estas fuentes vegetales que puede haber de omega 3, el tipo de omega 3 es diferente al que queremos aportar y el que se relaciona con estos trabajos, que es quizás ustedes lo ven como EPA-DHA, que es el que más impacto tiene en generar estos efectos que ustedes demostraron en su estudio. Eso está re bueno aclararlo porque hay un montón de publicidades y de productos disponibles, incluso de venta libre, de omega 3, pero no todos tienen la calidad suficiente como para que eso sea beneficioso. Por ejemplo, nosotros usamos una formulación que es la que se sabe que iba a tener beneficio, que es de entre 2 y 3 gramos por día, pero la mayoría de los compuestos que se venden en venta libre tiene un tercio de eso o menos. Entonces es sumamente importante utilizar productos de alta calidad. Nosotros usamos una formulación o un producto farmacéutico aprobado por ANMAT que tiene una muy alta calidad de omega 3. Le voy a dar lugar al equipo que se sume con sus preguntas. El doctor Gabriel Lappmann tiene una pregunta para vos. Bueno, muy interesante, Sebastián. Sé que trabajás ahí con la doctora Carol Kotliar y que tiene un prestigio muy importante en la zona de San Isidro. Me gustaría saber cómo el omega 3, porque siempre hay esta controversia, ¿no? ¿Cómo verdaderamente actúa en la suplementación y qué es lo que hace en cada lugar de nuestro cuerpo? Porque nosotros venimos aclarando este tema y a veces, viste, la gente te pregunta, quiero elegir una fuente y va quizás al chía o estas formulaciones que incluso no tienen normas de calidad. ¿Cómo es que el omega 3 actúa en diferentes partes del organismo para que la gente lo entienda, ¿no? El omega 3, por un lado, modula el ida y venida de los triglicéridos, que son otra fuente de grasa en la sangre, y modula también la producción de colesterol. Pero el punto fundamental que por lo menos tenemos nosotros presente para el diseño de este estudio es que inhibe la producción de factores que son inflamatorios. Claro. Hay esto tanto a nivel de dentro de la célula, puede ser fuera del núcleo de la célula como adentro del núcleo, disminuyendo la producción de estos factores. Por ejemplo, factor de necrosis tumoral, que es algo que se ha nombrado mucho en enfermedad oncológica, en enfermedad cardiovascular. Entonces es un gran inhibidor de los factores que inflaman después. Y al final la inflamación es como tener siempre la hornalla prendida, que siempre genera un gradito más de temperatura y eso genera irritación de todos los tejidos. Y como esto actúa en forma generalizada y actúa sobre todo en las arterias, tenemos miles y miles de kilómetros de arteria en el organismo, entonces los omega 3 actúan en todos lados en el cuerpo. ¿En qué manifestaciones los pacientes te decían que era obviamente subjetiva, pero qué te decían los pacientes quizás del estudio que iban viendo su mejoría? Porque yo que uso mucho omega 3 veo que el paciente me dice me siento menos inflamado. ¿Eso lo veían ustedes? Bueno, ahí hay un problema de cómo entendemos los síntomas, sobre todo en hipertensión arterial, que históricamente se dice que no da síntomas. Lo que vemos es que es una patología que tiene mucho gasto de energía. Entonces, cuando los pacientes mejoran su control de presión arterial, lo que sienten es un alivio, digamos. Hay como una disminución del cansancio, una disminución, una mejoría de la energía total que tienen los pacientes y hasta hemos notado hasta mejorías de humor con esto. Claro. Entonces, el beneficio no es solamente en las variables métricas, sino en las sensaciones también. De hecho, es algo que estuvo muy bien tolerado en el estudio. Solamente uno de todos los pacientes que se involucraron en el estudio tuvo intolerancia y hubo que suspenderlo, porque también como es una sustancia grasosa, a veces algunas personas pueden tener intolerancia digestiva.
pero en general digamos, 99% de tolerancia a esa dosis buena y alta que se usó. ¿A quién le recomendarías o en qué pacientes utilizarías vos el omega 3? El estudio nosotros lo diseñamos para personas de mediana edad, con hipertensión, con trastorno del colesterol, que ya estaban tratadas, y eso agregó valor desde el punto de vista de mejoría de las variables métricas, de la presión, de la rigidez, de la inflamación, que eso redunda en la mayoría de los estudios en disminución del riesgo cardiovascular, o sea, disminución a lo largo de eventos. Nosotros lo probamos en un periodo corto, como una prueba de concepto, y estamos encarando un estudio mucho más grande. Pero la realidad es que todos esos pacientes con riesgo intermedio, riesgo alto, que tienen hipertensión arterial, presión arterial elevada y colesterol elevado, se beneficiarían además de la medicación con omega 3. Para cerrar esta entrevista, Sebastián, y aprovechando tu visita, me gustaría un mensaje final sobre hipertensión arterial, que hablamos que a veces es silencioso y además me parece siempre aprovechar estas oportunidades para hacer prevención y concientización de este factor de riesgo que a veces se nos pasa por alto. Creo que lo más importante es que hoy tenemos un montón de herramientas como para hacer un diagnóstico correcto. Las personas o sea, no alcanzamos los médicos para los millones de hipertensos que hay, entonces es responsabilidad de las personas controlarse la presión arterial. Porque hoy hay herramientas para tratar, como los omega 3, la medicación, la dieta, el ejercicio, tenemos un montón de herramientas, pero si no nos llega al paciente o el paciente no toma conciencia, que es la mitad de los pacientes con hipertensión no toman conciencia de que están hipertensos, no podemos hacer nada. Así que ahí hay que pensar en que hay una unión, teniendo el paciente en el centro, como en tu programa, teniendo el paciente en el centro de la cuestión, tiene que tomar armas en el asunto y tiene que hacerse cargo de la responsabilidad de controlarse la presión arterial. Cualquier adulto, una vez al año, mínimamente, para estar consciente de la situación. Conocer tus valores de tensión arterial. Muchas gracias y muy claro, doctor Gracias. Sebastián Obregón, especialista en medicina interna y cardiología, autor del estudio Omecardio, jefe del Centro de Hipertensión Arterial y Envejecimiento Vascular, director médico en Santa María de la Salud en San Isidro. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas que nos dejan en el número que aparece en pantalla. A ver si sale tu consulta. Aparece el sistema, la va seleccionando y nos dice, ¿el amor romántico es malo? ¿Qué es el amor romántico primero? El amor romántico tiene que ver con esta mirada muy Disney del amor, donde me conozco una persona, me enamoro, me caso y es para toda la vida. Y no hay conflictos, no hay nada, no pasa nada malo. ¿Por qué la pregunta es malo? Es algo irreal. No es Es malo. rara la pregunta, ¿no? Sí. De si el amor romántico es malo. Si es malo, dice la Nutri. Pero No, no, es porque el después la periodo gente de se enamoramiento. frustra. Perdón, quiero una. Dale, ¿No es dale. el periodo de enamoramiento el amor romántico? No, el amor romántico es todo el amor, digamos, es la concepción del amor en sí. De esa Entonces, persona. ¿existe eso? Sí, Ah, sí, ok. claro, Pero existe claro, y se puede desarrollar. Existe y se desarrolla y creo que la mayoría de nosotros vivimos en el concepto de amor romántico y estamos de a poco empezando a salir hacia otros conceptos de amor, como el poliamor, por ejemplo, ¿no? Como miradas más transgresoras quizás del amor romántico. No es ni bueno ni malo. Y quiero hacer una aclaración acá. El juicio de valor respecto a bueno o malo tampoco nos va a llevar a ningún lado porque lo único que vamos a hacer es girar en círculos, digamos. Vamos a estar todo el tiempo pensando, es bueno, es malo, vos tu opinión, yo la mía. El punto es funcional para vos? ¿Es el tipo de amor que vos necesitas en este momento en tu vida? Si es lo que necesitas, entonces es bueno. Ahora, si no es lo que necesitas, si te das cuenta que necesitas otro tipo de mirada respecto a los vínculos o que tenés que hacer una revisión quizás de la monogamia, por ejemplo, bueno, entonces es el momento de hacerte estas preguntas que están buenísimas, pero salir del concepto del juicio de valor para evaluar justamente si algo tiene sentido o no tiene sentido. En realidad es lo que a vos te sirva. Muy bien, y hay más preguntas que nos llegan al número del programa o a las redes sociales, a ver si sale tu pregunta. Aparte de frutas, ¿qué postre saludable le puedo dar a mis nietas de 3 y 5 años? Ay, qué linda la abuela ¿Eh? preguntando. Pregunta de la abuela, Bueno, ¿qué le damos de postre a las nenas? fruta obviamente a chicos está buenísimo y poder variar en el formato de que lo presentamos está muy bueno. Y después eso que hablo siempre de invitar también como a preparar y a cocinar sus propios postres. Bueno, un postre que está bueno es el queso y el dulce porque no dejan de ser dos alimentos como bastante naturales que combinan también nutrientes. Y después eso Flan. de... Flan puede Flan casero. ser casero. A ver, para todos los días no es lo más saludable, pero digamos, esto que hablamos de diferentes etapas o días, si yo voy una vez por semana a lo de mi abuela, está buenísimo Mi poder abuela hacía flan y mantener mousse. esa Pero ahí le idea. agrega el dulce de leche, la crema. Pero era ir a
Porque la era la casa de la abuela. comerle el flan. Pero eso es salud, pero eso es identificar y separar. Si la abuela me cuida todos los días y me tiene que dar el postre todos los días, obviamente sí hay que empezar a variar entre una fruta, buscar algunas barritas que hay en mercado que sean de pocos ingredientes, buscar alimentos saludables, usar esto de, no sé, la pasta de maní y hacer una preparación con quinoa pop, que es un cereal, entonces se le hace bocaditos, los dátiles rellenos, está buenísimo. Si es una vez por semana, hacer el postre que le gusta a tu nieta, acuérdense de ese momento, porque también la comida muchas veces conecta y eso también es salud. Muy bien, gracias Delphi Zimmerman. Nos metemos ya en las noticias y profundizamos sobre este premio Nobel otorgado a investigadores que revelaron cómo se protege el sistema inmunológico. El Premio Nobel de Medicina fue otorgado a científicos que identificaron cómo ciertas moléculas actúan como frenos naturales del sistema inmune, evitando que ataquen al propio organismo. Este hallazgo no solo mejoró la comprensión del funcionamiento del sistema inmunológico, sino que también abrió la puerta a tratamientos innovadores, especialmente en el campo de la inmunoterapia contra el cáncer. Gracias a estos avances, hoy existen terapias que ayudan al cuerpo a combatir tumores al desbloquear el potencial del sistema inmune, lo que ha salvado miles de vidas en todo el mundo. El descubrimiento marca un antes y un después en la medicina moderna y refuerza el valor de la investigación científica como motor de progreso y esperanza. Bueno, 3 investigadores que fueron galardonados, ¿cómo es? Galardonados con este premio tan importante porque revelaron la existencia de un freno al sistema inmune. Sí. Porque si no existiese ese freno, nuestro organismo, nuestro sistema inmune estaría atacando constantemente nuestras células, que eso es lo que pasa en las enfermedades autoinmunes. La existencia de este freno es lo que nos ayuda a desarrollar nuestra vida con normalidad. ¿Y cuál es la implicancia que tiene esta investigación y este aporte? Que nos permite desarrollar terapias específicas en los casos en los cuales hay una enfermedad autoinmune. Me viene espectacular, bueno, ojalá. Pero el primer paso es el conocimiento del porqué, de la existencia de que hay algo que está frenando a nuestro sistema de defensa. Y en el caso de una celiaquía, en el caso de un lupus, en el caso de la artritis, en donde hay el hipotiroidismo de Hashimoto, cualquier enfermedad que se te ocurra autoinmune, hay algo que alteró ese freno que existe y que fue lo que se premió en esta investigación. Es muy interesante todo lo que viene. Ya años anteriores hubo este premio de los genes Yamanaka y la longevidad. Este año se orientó a la autoinmunidad y a los linfocitos T, que es muy importante porque de ahí nosotros podemos tener nuevos descubrimientos para tratamientos más teledirigidos. Porque ¿qué utilizamos nosotros para las enfermedades autoinmunes? Bueno, en el caso de celiaquía tenés que hacer la dieta y eliminar el gluten, pero por ejemplo, en enfermedades como lupus o más graves, necesitas corticoides, que son como una bomba atómica que baja la inmunidad y genera muchos efectos adversos. Y esto abre la puerta a nuevos tratamientos muy personalizados que el día de mañana quizás sean inocuos para la persona y generen un efecto muy beneficioso en la salud. Creo que la medicina va hacia eso, a personalizar, a poder identificar qué es lo que falló, qué es lo que se rompió y poder aportar, en este caso, algo específico que es recuperar ese freno que se pierde en las enfermedades autoinmunes. Esto va o está dando ya puerta a mucha investigación, muchos desarrollos. Ya hay medicación que está en marcha, que hay trabajos atrás en base a estas investigaciones iniciales de los 3 científicos que fueron premiados con el premio Nobel. Vamos a hacer un breve corte y cuando volvemos, el doctor Landman nos trae un test para identificar el colesterol y todo el complejo que lo asocia o que está rodeando ese valor de colesterol que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. La Nutri, Delphi Zimmerman, nos va a hablar del lipidema. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Es algo para preocuparse? Se da fundamentalmente en mujeres y nos va a dar las pautas para poder identificarlo y los tratamientos que hay disponibles hoy en día. Y la licenciada Mariana Kers nos habla de ejercicios para mejorar tu suelo pélvico. Vamos a tener en el próximo bloque esos ejercicios, así que los vamos a estar haciendo junto a ustedes. Breve corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista
con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejas en el número que aparece en pantalla o en las redes sociales. Y ahora vamos a hablar junto con la Nutri Delphi Zimmerman sobre lipedema. ¿Qué es? Bueno, nos costaba decirlo al principio, decíamos lipidema y lipidema. En realidad hay que empezar a diferenciar porque cuando yo diga, bueno, es el acumulo de grasa en ciertas zonas de las mujeres, ya se van a sentir identificadas varias mujeres, pero en realidad es un diagnóstico y hay que separarlo de lo que es la acumulación de grasa o el exceso de grasa o un sobrepeso y específicamente esta condición donde se acumula de forma simétrica generalmente en brazos y en piernas, pero viene también con, digamos, otros tips que nos da para poder identificarnos con esto, que suele ser hinchazón, dolor, quizás ver más retención de líquido, mucha pesadez. Entonces no es simplemente la acumulación de grasa, sino que viene de la mano con otras condiciones también. La aparición de hematomas, es decir, de moretones, dolor que pueden estar, siempre estamos hablando de extremidades y fundamentalmente en mujeres, es algo específico y propio de las mujeres. Tenemos que diferenciarlo bien antes de meternos en las características del lipedema de otras causas que pueden provocar hinchazón o edema, como las causas cardiovasculares, las renales o las linfáticas. Para eso es importante la consulta. Si sos hombre y tenés una tendencia a tener más hinchadas las piernas y demás, no pensemos en lipedema, pensemos en estas otras causas. Si sos mujer y tenés más de 60 años y tenés hinchazón y demás, y parte de las características que te vamos a hablar, primero descartar las causas vinculadas a lo cardiovascular y a lo renal, ver las características de ese edema, si uno aprieta, si se forma un hoyuelo, como si se hunde la piel al presionar, bueno, ahí tenemos que pensar en otras causas. Ahora bien, descartado eso y metiéndonos en lipedema, que es mucho más frecuente de lo que creemos y que afecta a 1 de cada 10 mujeres, veamos las características que tiene este lipedema en esta placa. A ver, vemos la placa para entender que la tenemos acá, que tenemos esto que hablabas del aumento de volumen simétrico en las piernas o en los brazos. La grasa es dolorosa al tacto, Sí. Esto es característico. Sí, sí, por eso digo, porque quizás lo primero que dice uno es, si yo tengo grasa acumulada, tengo eso. No, bueno, tiene otras cosas que duele, que supuestamente genera pesadez, que después de entrenar me quedo como más tiempo de lo normal con dolor. Porque ahí tenemos un trastorno no solo del depósito de grasa, sino hay trastorno a nivel Linfático. conectivo y de lo que es las capas más profundas de grasa. Aparición de hematomas con facilidad, porque afecta a la microvasculatura. Entonces ahí aparecen esos hematomas que son los moretones. Sí. Moretones ante pequeño golpe y demás, ya enseguida, o no sabes por qué, aparece un moretón. El volumen no mejora con dieta ni ejercicio físico. Ahí está, esta es una clave, porque la realidad que lo primero que hay que hacer cuando generalmente vemos grasa o exceso de grasa es ir a la alimentación saludable e ir al deporte. Y lo que suele pasar es que todo eso está aplicado, de que hay una dieta saludable, de que quizás en otras zonas vemos que baja la grasa, pero en estas zonas precisas, o de piernas o de brazos, vemos que no modifica, que sigue esa acumulación. La sensación de pesadez o rigidez es otra de las características que está asociada al lipedema. ¿Qué hacemos? Tenemos el diagnóstico del lipedema Nutri. ¿Cómo enfocamos el tratamiento? Bueno, y ahí está esto de que es más allá de lo estético, por eso hice esa pregunta al principio, ¿es algo estético o es algo ya que afecta a nuestra salud? Porque hoy es todo tan border, porque también es otra realidad, que yo no tengo un cuerpo hegemónico, no quiere decir que tengo un lipedema. O sea, todos los cuerpos son distintos, a las mujeres se nos acumula grasa en diferentes partes, en diferentes momentos, y también es fuera de lo saludable que hagamos amigarnos con esa imagen y dejar de ver estereotipos de belleza que no son los reales. Aclarando esto, ahí sí, si está diagnosticado el lipedema, lo que se recomienda desde el lado nutricional, si bien no hay una dieta directa, pero estamos hablando de una inflamación, porque lo que hay es una inflamación que también genera la acumulación de la grasa, pero es una inflamación crónica propia del organismo, vamos a ir a la dieta antiinflamatoria, a nutrientes antiinflamatorios principalmente, y evitar todo lo que genere retención de líquidos y más hinchazón, sobre todo superficial, como son los sodios, como son los aditivos y los conservantes presentes en cualquier ultraprocesado, como son los edulcorantes y las azúcares. Así que ese es el general, digamos, de lo que vamos a hacer. En general, y arrancamos siempre por medidas conservadoras como la compresión, fisioterapia especializada, la dieta antiinflamatoria que nos está hablando Delphi, ejercicios físicos que tengan bajo impacto, el caminar, el nadar es el ejercicio que menos impacto tiene y donde tu peso no pesa, Influye. entonces
vas mucho más fácil. La bicicleta ayuda mucho. Hay tratamientos ya avanzando de liposucción especializada. Esto está reservado para casos realmente graves y muy molestos, donde no solo es la cuestión del acúmulo de grasa, sino todos estos síntomas asociados que estamos hablando. La suplementación para bajar la inflamación, y esto lo vemos en este caso, y también en la obesidad a nivel central, a nivel abdominal. Ese depósito de grasa genera inflamación. La obesidad y todo acúmulo de grasa está muy vinculado a la inflamación. Y si tenemos que hablar de un nutriente antiinflamatorio por excelencia, es el aporte de Serrapep. Serrapep es un nutriente de origen natural que baja la inflamación en forma natural sin afectar la mucosa gástrica. Sí, además es causa y consecuencia, porque si bien esta acumulación de grasa genera más inflamación crónica y puede ya afectar otros sistemas y otras patologías de base, también cuando hay una inflamación se genera más acúmulo de grasa. Entonces, este nutriente que no tiene ningún impacto en la salud digestiva porque es natural, es una enzima que está en una cápsula gastroresistente, entonces va directamente al intestino y no afecta al estómago, que es importante, nos va a ayudar a la causa y el efecto que pueden llegar a tener estos lipidemas y acompañar una dieta antiinflamatoria de la mano de nutrientes que tengan realmente evidencia científica para trabajar en nuestra salud. O sea que el aporte de este nutriente, de Serrapep, se utiliza mucho en inflamación aguda, por ejemplo, disfonías o cuadros bacterianos y demás que están relacionados a procesos inflamatorios. El agregado de Serrapep tiene muy buena respuesta. Post-intervención, lo hemos visto a nivel odontológico y demás, donde el aporte de Serrapep ayuda mucho a bajar el hematoma. Eso es lo que te iba a decir. Si bien, o sea, una de las causas que se generan los lipidemas son hematomas, va a estar trabajando en la inflamación más a largo plazo, crónico, pero en la parte aguda del hematoma también va a mejorar, digamos, esa circulación y cómo se ve la piel, que también estéticamente a veces son muy molestos ver los hematomas. Claro. Y además de lo agudo, el aporte de Serrapep, como vos mencionabas, Delphi, es clave en los procesos crónicos. Hablamos que hoy uno de los grandes problemas de la modernidad es la inflamación crónica de bajo grado, y el utilizar herramientas que bajen la inflamación. Lo hemos visto antes en la entrevista con el omega 3, que es uno de los nutrientes antiinflamatorios. El otro es el agregado de Serrapep, que ayuda a bajar la inflamación sistémica a nivel general de nuestro organismo y nos tiende a mejorar cuadros de artritis, de artrosis, fibromialgia. Ahí vemos muy buenos resultados, muy buena respuesta con el aporte de este nutriente que se consigue y que está disponible en nuestro país en cualquier farmacia. Y para terminar y redondear esto, dame alimentos que se complementan y que son claves en una dieta antiinflamatoria. Bueno, el Serrapep no lo vamos a encontrar en ningún alimento, pero sí para complementar, por ejemplo, antioxidantes, frutos rojos, frutillas, también todo lo que sean cítricos, naranja, el kiwi, ideal. Después, pescados grasos azules, como también vimos al principio de la entrevista, que tienen omega 3. Y grasas saludables como frutos secos, palta, para mejorar también la inflamación y el perfil lipídico, acompañando, obviamente, de actividad física, que es clave para la inflamación. Muy bien, vamos a la mesa con el resto de los compañeros mientras ustedes nos van dejando sus preguntas al número que aparece en pantalla. El sistema la va a seleccionar y sale al aire. A ver si salió tu pregunta. El sistema está pensando y sale. Me gustaría que hablen sobre la lipoproteína. La tengo elevada y voy a empezar un tratamiento en el que la droga aún está en etapa de prueba. Muy buena pregunta y relacionada al test que vas a hacer vinculado al colesterol. ¿Qué es la lipoproteína? Rápido, así entran muchas preguntas. Milton, es un tipo de colesterol que tiene una relación con la genética y con eventos cardiovasculares. En este momento no hay tratamiento para la LPA, no es lipoproteína, solo es LPA. No hay tratamiento disponible en este momento. Está bien, tengo pacientes en tratamientos experimentales, pero siempre regular todos los factores de riesgo que redondean esto. Bajar el colesterol, mejorar la insulina resistencia, mejorar la inflamación, y de esa manera reducís tu riesgo cardiovascular. Es bueno saber que esta LPA se puede pedir en un análisis de sangre. Vos podés conocer tus valores. Es bueno tenerlo para saber el riesgo genético asociado y implementar medidas de prevención con el resto de los factores de riesgo. Exactamente. Marian, vamos a ver estos ejercicios para darle fortaleza a nuestro suelo pélvico. Fortalecer el suelo pélvico es una realidad. Nos van a servir estos ejercicios para muchas cuestiones, sobre todo alineadas, lógicamente, con toda la genitalidad. Desde síndrome gineco-urinario hasta infecciones urinarias, también, por ejemplo, prolapso. También, por ejemplo, en situaciones de vaginismo, dispareunia, que en algún momento hablaremos de esto,
que son momentos donde la penetración es muy dolorosa o es casi imposible. En esos momentos también sirve hacer estos ejercicios y ni hablar del tratamiento de cualquier disfunción sexual o simplemente para poder mejorar la experiencia en el momento de un encuentro íntimo. ¿Cómo se hacen estos ejercicios? ¿Qué significa todo esto? Te lo voy a contar ahora, así que lo primero que voy a pedir es la primera placa para ver dónde está el suelo pélvico, qué significa esto del suelo pélvico. Fíjense en el dibujito que tenemos a la derecha que el suelo pélvico es un conjunto de músculos, ¿no? Sostiene vejiga, útero y recto. Fíjense la forma que tiene, es casi como si fuese una hamaca. Va desde, en el caso de las mujeres, desde la vulva hacia el ano y en el caso de los varones desde los testículos al ano. Hay formas muy sencillas de poder identificarlo para poder mantenerlo fuerte y esto nos va a ayudar a mejorar, como dije recién, el control urinario, la postura y la vida sexual, potenciando el placer y sobre todo la respuesta sexual, que acuérdense que es esta línea en donde nosotros empezamos a pensar en el deseo, la excitación, ¿sí? Como vamos armándonos de esta manera. Pasamos a la segunda placa para poder explicarles concretamente ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es contraer y relajar estos músculos de forma controlada. ¿Se acuerdan que recién les dije? Es como una hamaca. Para poder identificar los músculos del suelo pélvico, tienen que hacer pis. Lo pueden probar ahora cuando termine el programa. Hacen pis y mientras estén haciendo pis, corten voluntariamente el chorrito de orina. Van a sentir una pequeña contracción que va como hacia adentro en diagonal, ¿sí? Y hacia adentro. Eso es una contracción de Kegel. Este movimiento, una vez que lo tengo identificado y solo lo hago una vez haciendo pis, no lo hago todo el tiempo y lo sigo intentando porque me puedo lastimar, pero una vez que ya identifiqué correctamente el músculo, y fíjense que no estoy moviendo el glúteo, no es este el movimiento, sino que es un movimiento que va en el perineo, que es esta hamaca que les mostraba recién. Cuando yo logro identificar ese movimiento que va en diagonal hacia arriba, ese mismo movimiento lo puedo traspolar a mi vida cotidiana y a partir de ahí lo empiezo a hacer en cualquier lugar y puedo empezar a fortalecer los músculos del suelo pélvico y les voy a mostrar la última plaquita que es cómo hacerlos. Para poder incorporar estos ejercicios, empiecen haciendo series cortas de contracción y relajación. Si yo ya sé cómo se hace el movimiento de contracción, con ese movimiento hago esta contracción y luego suelto. Vuelvo a contraer y suelto. Puedo repetirlo varias veces. Yo a mis pacientes, por ejemplo, les digo que lo hagan 4 veces por día y lo asocien con las comidas. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Así no se olvidan. O, por ejemplo, si todos los días te tomás el mismo colectivo para ir a tu trabajo, apenas te sentás en el colectivo empezás a hacer tus ejercicios. Si estás parado o parada en el subte, también lo podés hacer. Si vas en auto manejando, estás en un semáforo, aprovecha el semáforo. Todos momentos de la vida cotidiana donde estos ejercicios se pueden hacer y no tienen contraindicaciones. Y por último también esto es importante, se puede incorporar en situaciones de la vida cotidiana como estar parado. Por ejemplo, estás cocinando y también lo podés hacer, porque no es solamente cuando estás sentado, como que tenés que esperar un momento, por ejemplo, llego al trabajo, me siento y lo hago, sino que a lo mejor parada, y obviamente caminando no vas a poder hacerlo, pero si estás parada esperando el ascensor, podés hacerlo perfectamente. Y te voy a tirar un dato más, si los haces bien, no se notan. Así que esto también tenelo en cuenta, porque si vos lo que haces es mover el glúteo y la gente obviamente lo va a notar, lo estás haciendo mal. Hay que volver a hacer pis, volver a contraer, volver a chequear y ahí volver a intentarlo. Y obviamente mantener la constancia. La constancia, como ya sabemos, es clave para poder mejorar absolutamente todo, inclusive nuestra salud sexual. Muchas gracias, licenciada Mariana Kersi. Ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas. A ver si entra la tuya. Nos la mandaste al número del programa y nos dice, si entreno a las 14 horas, ¿cómo debería ser mi almuerzo? A ver, Delphi, Bueno, ¿qué le respondemos? Esto está bueno tener en cuenta. Más o menos los preentrenos se recomiendan entre 30 a 90 minutos antes, depende qué tipo de ingesta voy a hacer. Si voy a hacer por ahí una colación, puede ser media hora, porque es algo más chiquito, una banana con unos frutos secos. En caso que sea un almuerzo, recomiendo más o menos que sea 12:30 para tener 90 minutos, que es la hora y media, para que se pueda digerir ¿Y ahí bien. qué le recomendás? ¿Un plato de pasta o proteína? No, ahí lo que tiene que haber un hidrato de fácil absorción, o sea, ahí no tanto integral y no tanta grasa. Por ejemplo, puede ser un arroz blanco o unos fideos, pero acompañado con una buena base de proteína para que se mantenga más tiempo esa energía. O sea, un wrap, por ejemplo, con tomate y pollo o un tostón de atún y verduras, por ejemplo, lechuga, o sí un plato de arroz con carne. Muy bien, clarísima nuestra Nutri Delphi Zimmerman
Vamos a hablar del colesterol Vamos. con el doctor Gabriel Lapman. Vamos al centro del estudio, Bueno. Gaby, para desarrollar este test que nos propones para poder identificar el complejo del colesterol, porque no es solo quedarse con el número del colesterol total. Bueno, hoy ya venimos hablando desde la entrevista inicial del poder del omega 3, del colesterol y qué es el colesterol real. Vamos a ver las preguntas del test, así vamos directo y la gente va empezando a ver si tiene más ¿Qué es lo que riesgo. vamos a tratar de identificar acá? Y vamos a tratar de identificar el daño de órgano subclínico, incluso si hay daño por el colesterol. Fíjate, vamos a ver si hay antecedentes familiares, vamos a ver cómo afecta el colesterol en nuestra salud en general y vamos a tratar de atacar desde la base, estilo de vida y suplementación. O sea, no es solo quedarse con el número que tenés de colesterol, Exacto. sino es todo lo que rodea. Por ejemplo, lo que vamos a resolver con este test, que vos vas a estar respondiendo en tu casa por sí o por no. Cada respuesta afirmativa sumás un punto. La primera pregunta: ¿tenés familiares con infarto o accidente cerebrovascular precoz? ¿Aumenta el riesgo tener familiares? En la pregunta de la gente de hoy hablamos de la LPA, tener LPA elevada, tener homocisteína elevada, que eso se correlaciona con la B12, tener colesterol elevado, tener apolipoproteína B elevado y haber tenido riesgo, o sea que tu padre, madre o abuelo haya fallecido de enfermedad cardiovascular, tiene más riesgo para vos. Muy bien, primer pregunta relacionada a los antecedentes familiares. La segunda: ¿comés embutidos o frituras más de 3 veces por semana? ¿Sí o no? La Sociedad Americana del Corazón relaciona las grasas saturadas, el aumento del consumo de grasas saturadas, con más eventos cardiovasculares. El consumo de embutidos, frituras más de 3 veces por semana pueden asociarse con aumento de colesterol y aumento de riesgo de la creación de la placa. Lo que se genera es una placa en las arterias que puede desprenderse y generar un infarto, una ACV. Acá en esto lo vemos mucho con los extremismos, ¿no? Porque Sí, nosotros decimos la importancia de las total. grasas. Hay que elegir grasas saludables, pero en base a ese concepto uno se va al extremo y dice cualquier grasa, total, es lo Exactamente. mismo. Y sabemos hoy que las grasas saturadas aumentan y tienen un impacto directo en los valores de colesterol y terminan siendo en parte responsables de los procesos aterogénicos. ¿Comés embutidos o frituras más de 3 veces por semana? La segunda pregunta, vamos con la tercera. ¿Consumís poco pescado o pocos frutos secos en tu alimentación? Acá lo que apunta la pregunta es si estás consumiendo omega 3 natural, no suplementación. Y cuando hablamos de pescado, estamos hablando de pescado agua profunda, pescado azul, y frutos secos tiene este ala, ¿no?, que tiene que convertirse en nuestro cuerpo a DHA, EPA, que es el omega que sirve. Si ya consumís poco, probablemente consumas mucha de otra grasa, especialmente aceites, vegetales o frituras que reemplazan esto y terminan siendo inflamatorios. Con este test estamos tratando de identificar el riesgo que ese colesterol circulante, independientemente del número, se pegue en tus paredes arteriales y aumente el riesgo de evento cardiovascular. La cuarta pregunta: ¿sos sedentario o fumás? Bueno, el ser sedentario se relaciona muchísimo con formación de placa, aumento de colesterol y aumento del síndrome metabólico. Y fumar es un factor directamente inflamatorio en las arterias, creación de placa, más riesgo cardiovascular. Quinta pregunta en este test que te preparamos para el día de hoy: ¿sos de los que no conocen sus valores de colesterol bueno, el HDL, los valores de triglicéridos o de la lipoproteína A que mencionamos antes con la pregunta que nos hizo llegar la televidente? ¿Conocés estos valores? Si los conocés, listo, es un no. Pero si no los conocés, si no sabés, no te hiciste tu análisis de estos valores, de la apolipoproteína B, no las tenés medidas, la homocisteína que antes mencionó el doctor Lapman, si no lo sabés, sumás un punto y de acuerdo a este test y estas preguntas que te hicimos, vamos a conocer los resultados en esta placa. A ver, los resultados del test. Si estuviste con 0 o 1, buenísimo, hay bajo riesgo asociado al número que tengas de colesterol. Si tuviste entre 2 y 3 respuestas afirmativas, hay un riesgo moderado. Es importante realizar la consulta. Ahora, si hay 4 o 5 respuestas afirmativas, independientemente del colesterol que tenés, estamos ante alto riesgo cardiovascular y por eso tenemos que trabajar, entre otras cosas, con herramientas como lo hemos visto en el programa de hoy del aporte de un omega 3. Exactamente, Milton, el omega 3 es un nutriente fundamental y generalmente lo tenemos que suplementar, y cuando elegimos qué fuente de omega 3, ahí es donde planteamos que no todo es lo mismo. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, del Capscril, que tiene una fuente omega 3 muy buena
que tiene DHA, EPA, pero a su vez se suman otros nutrientes como la astaxantina, la colina, los tocoferoles, los fosfolípidos, que están dentro de ese aceite de krill antártico que realmente mejora los niveles de triglicéridos, el hígado graso, también los problemas articulares. Y ahora incluso tenemos esta información de que puede mejorar los niveles de presión arterial. O sea, el aporte de Capskrill tiene muchos beneficios. Generalmente doy una cápsula o 2 por día para cubrir esa necesidad de omega 3. Y cuando buscamos altas concentraciones, porque cuando hablamos de Capskrill estamos hablando de algo que en poco tiene un gran impacto por las características propias de ese aceite. O sea, estar acompañado de estas sustancias, sobre todo de los fosfolípidos, hace que se absorba mucho más. Entonces, con pequeñas dosis logramos grandes impactos. Sin lugar a dudas, a nivel general, cuando buscamos aumentar los niveles de omega 3, es la fuente ideal, es nuestra fuente de elección. Ahora, cuando requerimos altas concentraciones de omega 3, como lo manifestábamos en la entrevista inicial del programa, necesitamos que sea un omega 3 que nos aporte por lo menos más de 1.400 miligramos por porción y que además haya un equilibrio entre el EPA y el DHA, que son las sustancias con efecto antiinflamatorio, que tienen que estar por encima de cada una de ellas de los 600 miligramos, que tiene que tener una cierta garantía de calidad. Y cuando hablo de garantía de calidad me refiero a que nos asegure que no tiene contaminación de metales pesados, porque es el gran problema de la fuente de pescado. Y para eso vamos a encontrar que existe una certificación que nos garantiza eso, que se llama IFOS. Entonces tenemos que buscar un omega 3 que sea de alta concentración, que nos aporte más de 1.400 miligramos, que tenga equilibrio de EPA y DHA, que tenga la certificación IFOS, y eso lo vemos en otra forma de aportar omega 3, que es el Menacor. Entonces, cuando buscamos alta concentración, buscamos esta fuente de pescado vinculada a todos los beneficios asociados a la dosis. Entonces tenemos beneficios omega 3 a nivel general, que está asociado más a lo que es el aporte de Capskrill, y específicos que nos da la alta concentración, es decir, la neuroprotección, el poder bajar quizás los niveles de tensión arterial, el control de los triglicéridos. Eso lo podemos lograr con aporte concentrado que nos da el Menacor. Bueno, el Menacor realmente es un aporte muy innovador, primero y principal porque no hay en el mercado un suplemento que tenga este equilibrio de DHA-EPA. Para que entienda la gente, el DHA va más al cerebro y el EPA va más a las arterias. Y realmente ayuda muchísimo a mejorar, bueno, acá dice lo del HDL, ayuda a mejorar el colesterol bueno. Este Menacor es tan interesante que muchos neurólogos lo están prescribiendo porque realmente mejora el tema de memoria. Aparte no tiene contaminantes. Milton, esto me parece fundamental porque se ve muy comúnmente que, ay doctor, me compré este suplemento omega 3 y tiene baja concentración, no está nivelado y tiene contaminantes. Así que en eso realmente yo no me fijaría. Buscaría algo de altísima calidad como es el Menacor. Así que consigue Menacor omega 3 Fish Oil concentrado. Porque esa es una gran diferencia. Es importante ahí remarcar y conocer estas fuentes, pero repasemos entonces las recomendaciones generales para el manejo del colesterol, sobre todo para aumentar los niveles del colesterol bueno, el HDL, para bajar triglicéridos, para disminuir el riesgo asociado a los valores de colesterol. Actividad física disminuye. La dieta que hablamos es baja en grasas una dieta saturadas, mediterránea. ¿no? Dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol, obviamente controlar el peso, y acá el aporte omega 3 de alta calidad, Capskrill y Menacor, que estuvimos hablando. Menacor también tiene otro suplemento para que la gente no se confunda. Este es el Menacor orientado al omega 3, así lo tenés que buscar. Muy bien, muchas gracias, doctor Gabriel Lappmann. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con sus preguntas. A ver si entra tu consulta. Tengo 42 años, estoy en la menopausia, tengo falla ovárica precoz y no tengo deseo sexual. ¿Es normal? La realidad es que en sexualidad nos cuesta mucho pensar qué es lo normal y qué es lo que no, porque tenemos que siempre hacer un estudio integral y una evaluación integral para poder llegar a un diagnóstico. La falla ovárica precoz puede llevar a una baja de deseo por una disminución de las hormonas, pero no sería la única razón, porque la realidad es que hay muchas mujeres en el mismo cuadro que siguen teniendo deseo, entonces tampoco lo explicaría desde ahí. La menopausia precoz de por sí también puede ser un causal de deseo, pero lo mismo, no todas las mujeres en menopausia precoz bajan el deseo. Yo lo que haría es repensar cómo son tus vínculos, cómo es tu cortejo sexual, qué tipo de estímulo sexual recibís, y un dato muy sencillo para poder pensar:
¿cuántas veces en el día pensás en sexualidad? ¿Cuántas veces en el día? Si estás totalmente desconectada de tu propia sexualidad, es probable que más allá de esta base biológica y fisiológica que se presenta, también haya algo como algún componente cognitivo, conductual, que también te está llevando como a alejarte del deseo. Pensá en cuántas veces por semana, no solo tenés relaciones, sino cuántas veces cortejás, cuántas veces te cortejan, cómo es ese cortejo, digamos. Empezá a poner la lupa en las actividades cotidianas y ahí vas a tener tu respuesta. Más allá de lo que es lo sexual, es importante, y aprovecho esta pregunta para motivar la consulta profesional, porque ahí hay herramientas desde el reemplazo hormonal que pueden llegar a ayudar y a mejorar los síntomas a nivel general, y por la importancia de los controles y chequeos. Al disminuir las hormonas aparecen otros riesgos asociados como la enfermedad cardiovascular, la osteoporosis, osteopenia. Entonces es importante la pregunta. Pero quiero que entre una pregunta más, a ver si le damos tiempo. El sistema la selecciona y nos dice: la pasta de maní ¿es buena para endulzar? La Nutri es fanática de la pasta de maní. ¿La usás para endulzar? Yo soy fanática. En realidad no es dulce, o sea, si es una pasta de maní de las que yo recomiendo, que tiene que ser el maní directamente procesado, procesado es que esté mixeado, pero no tiene ningún agregado. Esas son las pastas de maní que yo voy a recomendar. En realidad sirve porque tiene ese sabor rico, distinto. No es dulce, pero es muy bueno para ponerle un pancake, para ponerle una banana, para usar en reemplazo de preparaciones, siempre y cuando esté regulado con el resto de grasas saludables que consumimos a lo largo del día. O sea, si ya tiene aceite de oliva a la ensalada, no le agregues pasta de maní. Pero si no, sí es una muy buena alternativa, y en reemplazo de dulce de leche u otras cosas con mucho azúcar, va mucho mejor porque tiene menos impacto glucémico. Muy bien, muchas gracias, Delphi. Para cerrar, quiero que nuestro gurú nos deje una frase. Sí, nuestro guía. Escuché un médico que dijo algo que me impactó, que decía: el diablo no ataca por el miedo, sino ataca por la comodidad. Vamos de nuevo. El diablo no ataca por el miedo, que te da miedo, sino por la comodidad. Y lo decía en el contexto de que todo esto que produce la enfermedad, estar cómodo, no hacer ejercicio, comer lo que viene, dormir mal, toda esa comodidad termina generando la enfermedad. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado durante esta hora de programa. Quedan las líneas de comunicación abiertas para que ustedes nos escriban, nos dejen su propuesta de tema, nos manden lo que estuvieron comiendo, dejen las preguntas, lo pueden hacer a nuestro número del programa o a las redes sociales, @ADN Buena Salud. Ahí nos pueden encontrar y escribir. Nosotros nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública, haciendo mucho más. ADN Buena Salud.